Hola, hola Carlos, sí. Veo que me contestas ahora. A ver, no sé por qué no me entras. Vuelvo a darle otra vez. Juanjo, ¿qué Ah, tal? Buenas tardes. ¿Cómo hola Carlos, estamos? ¿qué tal? Muy bien, aquí Perfecto. estamos. Ha funcionado bien. Era la primera vez y tenía que funcionar bien. Perfecto. Bueno, que me pilláis fuera de casa, me he adaptado ahí como he podido, Muchas porque gracias. me ha tocado viajar, ya sabías que, pero digo, al final me he podido montar aquí el escenario para poder estar aquí contigo. Así que un placer, tío. Te lo agradezco, sinceramente. Sé que ha sido un viaje de última hora, ha sido un poco complejo el poder transmitir hoy y agradezco el esfuerzo que has hecho y que bueno, que vas a hacer ahora para transmitirnos tus conocimientos, evidentemente. Muchas gracias, un placer, tío. Vamos a por ello, vamos a disfrutar aquí de este ratito, que va a ser muy chulo y va a ser muy interesante, seguro. Muy bien, perfecto. Antes de presentaros a Carlos, simplemente deciros que nos podéis dejar cualquier pregunta que vaya surgiendo a lo largo de la entrevista, ¿vale? Sobre enfermedad renal o sobre lo que vosotros queráis, sobre cualquier tema que Carlos vaya comentando y luego al final, si nos da tiempo, trataremos de resolver alguna duda. Así que, bueno, sin más preámbulos, presento, él es Carlos Pérez, fundador o cofundador de Regenera PNI, profesor del máster de PNI, impartido también por Regenera y además es profesor en diversos cursos de la Regenera Academy. Además es asesor de deportistas de élite y divulgador, conferencista, escritor de libros como por ejemplo uno de los primeros que yo me leí en todo este mundillo que fue el de Paleovida, no sé en qué Sí. año lo escribiste, pero hace ya unos cuantos años. Sí, en el 2012 ya, ¿eh? Ha llovido. Imagínate, yo a partir de ahí casi no fue 2012, pero pocos años después ya fue cuando empecé a meterme en el tema de la PNI. Y el libro Ayuno Intermitente, este último escrito junto a su compañero Néstor Pérez, de también de Regenera PNI. Sí, de Néstor Sánchez. Néstor Pero Sánchez, es perdón. Néstor Sánchez Cere, que casi nos parecemos mucho. Muy bien. Nada, hecha la presentación, vamos a meternos en materia. Así que nada, en esta entrevista lo que vamos a hacer es a tratar de romper algunos de los paradigmas, ¿vale? Que se siguen manteniendo acerca de los hábitos saludables que debe de seguir una persona con enfermedad renal, bien sea enfermedad renal crónica, diálisis o trasplante renal. Antes de avanzar, simplemente decir que cualquier indicación debe ser siempre adaptada individualizada a la persona y sobre todo que nosotros vamos a hablar de los aspectos más generales, ¿vale? Ujú, Y que ujú. cualquier persona que desee una opinión más individualizada, ¿vale? Debe buscar un profesional actualizado para ello, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, Carlos, me gustaría empezar por un tema que es de vital importancia, ¿no? Para la población renal, como la llamo yo, como es el tema de la hidratación. Ujú. Ahí va la primera pregunta. ¿Cómo sería el agua ideal para beber o para hidratarnos? Vale. Vale, yo aquí, como hemos hablado tú y yo me encanta hablar contigo, pues porque tu conocimiento acerca de todo de este mundo es brutal, ¿no? Entonces me encanta compartir contigo, pues, lo que yo entiendo que es estilo de vida como punto de partida, lo que es una aproximación para cualquier persona que quiera tener salud, y después a partir de ahí, como tú has dicho, hay que precisar de forma concreta los matices necesarios para cada uno de los casos, ¿no? La hidratación es sencilla. El primer paradigma que hay que romper, o bueno, pues eso, al final se va repitiendo tantas veces algo que se convierte como en una verdad absoluta y parece lo más saludable del mundo y parece que es lo que toca, ¿no? Ese agua baja en minerales. Un agua baja en minerales es un absoluto error para nuestra fisiología. Es decir, cuando tú ves cuando nuestro riñón va a saltar para pedir algo, es sencillamente porque le faltan o líquido o le faltan minerales y producirá renina. Eso hará que esa renina transforme el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 por angiotensin converting enzyme pasará a angiotensina 2, que eso no es nada más que una reacción neurovegetativa que lo que pretende es
retener líquido, retener minerales, activar la hormona antidiurética para que tú no hagas pipís, porque tu cuerpo está detectando que o faltan líquido o faltan minerales. Hay una reacción vegetativa hasta que tú decidas beber e hidratarte para que eso se pueda volver a apagar. Entonces, ¿qué es clave? Pues que necesitamos agua y minerales, que cuando tú bebes un agua con un residuo seco que no supera los 25, el residuo seco, cada uno lo puede mirar en el embotellado, en la parte de atrás, y puede ver qué residuo tiene en total, donde ahí habrán los diferentes componentes. Pero el total, como norma, debería de ser superior a 200, 225, 250. Un agua de mineralización débil, lo siguiente es el agua que usamos para planchar, que es el agua destilada. Y eso es un agua tóxica. Es un agua tóxica que nos deshidrata, porque nada más que hace que entrar líquido y no hay minerales, lo que incluso te puede llevar te puede llevar a estar haciendo pipí permanentemente, pensando tú que dices, hostia, qué diurética que es esta agua. No, diurética no, es que tu cuerpo va de culo tratando de equilibrar de nuevo los minerales respecto al líquido, porque no haces otra cosa que meter líquido, líquido, líquido sin minerales. Eso es un absoluto error. Entonces, en cuanto a esa pirámide sobre la hidratación que yo planteo, digo, en la base de la pirámide tiene que haber agua rica en minerales, eso sería el punto número 1, clave, fundamental, y todo el mundo se debería de hidratar con eso. Después ahí se puede poner, acompañar a quien le guste el agua con gas, es un agua rica en minerales, pero no hay que priorizar esa agua. Después, eso sería cómo nos deberíamos hidratar, alguna infusión, fantástico, y eso sería la base de nuestra hidratación. Vale, perfecto, Carlos. Sí, en el fondo, y para aclararlo también con respecto a las personas que padezcan algún tipo de enfermedad renal crónica, estén en diálisis o trasplante, esta directriz sí que valdría, ¿vale? Simplemente aquellas personas que tengan alguna enfermedad renal que comporte un trastorno, ¿vale? Mineral, sí que deberían de ir con muchísimo más cuidado con esta indicación, ¿no? Pero en general es verdad que la mayoría de personas con enfermedad renal crónica, con trasplante renal o en hemodiálisis, ¿vale? Que sabemos que tiene muy restringida la ingesta de líquidos, sí que deberían de optar por una agua mineralizada, ¿no? ¿Cómo saber qué es un agua mineralizada, Carlos? Eso, el agua mineralizada es, a ver, lo más fácil es coger un agua embotellada, lo que pasa es que es plástico y estamos con Ajá. esta parte de tratar de reducir el uso del plástico. Ok, pero lo más fácil, porque tú ahí tienes una etiqueta que te está diciendo los componentes, los minerales que tiene ese agua. Entonces, como decía, arriba tienes que mirar el residuo seco y te tiene que poner que sea un residuo seco que supera los 200, los 225. Eso sería el agua óptima. A partir de ahí, las aguas que son, o sea, porque a partir de ahí uno puede decir, hostia, pues no quiero usar plástico. Lógicamente el cristal sería perfecto porque también te podría indicar qué tipo de agua es. Ojo con todo lo que es osmosis y con todo lo que son filtrados de agua cuando tú no acabas controlando el contenido que tiene esa agua. Porque es muy fácil que desde esa hidratación tú tiendas a beber agua muy pobre en minerales y eso tiende a deshidratar. Entonces, ojo con eso. Yo, de hecho, cuando, vamos a decir, síntomas que pueden aparecer, porque hay que aclarar una cosa muy importante, ¿no? Cuando tú tienes sed, no es que ya estés deshidratado, ¿vale? Porque eso es voy a decir una primera palabrota, permitirme, una gilipollez. Es decir, no, no bebe agua antes de tener sed, o sea, o come antes de tener hambre. No, o sea, son sensaciones que están producidas y que están moduladas por nuestro cuerpo de manera perfecta, por nuestro sistema nervioso, vegetativo, por una respuesta neuroendocrina y están diseñadas precisamente para informarte de que tienes que ir a por ello, ¿no? Es lo que induce a un emotion, en latín, un movimiento, un impulso hacia buscar líquido, hacia buscar comida. El sentir esa sensación es correcto. Cuando tú estás deshidratado, van a aparecer ya síntomas como dolor de cabeza, calambres musculares, especialmente en la zona de los gemelos, en los pies, un dolor que puede aparecer en la zona dorsolumbar, allí donde se encuentran los riñones. O sea, hay síntomas de ese tipo, por lo tanto, que tú te esperes a tener sed y bebas con sed, está perfecto. Y una vez que tienes sed, tienes que beber agua rica en minerales. Entonces, la propuesta es, si no sabes qué composición de minerales tienes esa agua que está filtrada, la recomendación es usar o de plástico o de cristal. Yo, de hecho, cuando en clínica algún paciente tiene síntomas de deshidratación, mi propuesta es que tome minerales o agua de mar de calidad y que coja
una agua rica en minerales y que se recupere en ese tiempo. Y después, a partir de ahí, cuando resuelva los síntomas, después que decida. Esto evidentemente sería unas indicaciones muy generales y que luego habría que individualizar porque, como luego hablaremos también sobre el tema de ejercicio, evidentemente dependiendo de la estación del año y dependiendo también de los requerimientos individuales, ¿no? Con respecto a sudoración, ejercicio y tal, digamos que esto podría variar o debería de ser o debería ser más o menos estándar, Carlos. Bueno, cuando más se va a poner de manifiesto va a ser cuando haya más sudoración, más transpiración. En verano es cuando Sí. más en evidencia se va a poner tu hidratación, si es o no correcta, porque ahí hay más transpiración, especialmente el mineral que más se pierde en el sudor es el sodio. Por eso, cuando hay personas que hacen largas distancias, Uh es tan -huh. importante y por eso les insiste que tienen que ir usando minerales. Porque si solo van bebiendo agua y si además el agua es pobre en minerales, hay un riesgo de una hiponatremia, que es una deficiencia absoluta de sodio y que eso puede dar lugar primero a problemas de náuseas, vómitos, problemas digestivos y después incluso una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, es muy importante que cuando te hidrates con agua rica en minerales. Perfecto. Sea, vale. Siguiendo, como hemos dicho antes, ¿no? Con la presentación, con los cambios de paradigmas, vamos ahora a abordar un paradigma que realmente está muy integrado en nuestra sociedad, ¿no? Que es el del agua alcalina, ¿no? O la alimentación alcalina. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Vale, yo respecto a ese tema, yo ya proponía en unas publicaciones recientes en la cuenta en Instagram, pues que hay que trascender un poco ese concepto, porque es un concepto que se viene escuchando como de, no sé, para mí de hace 20 años atrás, o incluso más, o 30 o 40, no sé cuánto, ¿no? Uh -huh, Y hay que trascender un poco ese concepto porque solo con buscar alcalinidad o buscar acidez y solo con esa paradigma uh quedan, -huh, quedan no explicados otra serie de cosas y yo aquí propongo como alternativa a esto hablar del concepto de inflamación de bajo grado, que ese uh -huh. mecanismo de inflamación de bajo grado es el que está asociado como base para las enfermedades que vivimos en Occidente. Entonces, ¿por qué? Porque al final tú dices, vamos a poner un ejemplo, es decir, no, tienes que hacer una comida más alcalina, basada en vegetales, Uh y -huh. eso te ayuda a no desarrollar enfermedades. Bueno, no es correcto del todo, porque al final una alimentación alcalina tú la vas a basar en vegetales, pero eso no asegura que tú tengas una situación favorable para tu sistema digestivo. El pH del estómago es un pH ácido, diseñado para comer unos determinados alimentos. Entonces, cuando vemos que lo más importante para nuestro cuerpo es que hayan grasas poliinsaturadas, que juegan un papel muy importante a todos los niveles, y al final tienes un pH del estómago que está diseñado para que haya una entrada de proteínas animales ricas en ese tipo de grasas, pues me rechina que se hable del componente alcalino como una herramienta, como si lo que tuvieras que hacer es tomar jugos de verduras y vegetales y eso formara parte de algo que tiene que ver con lo que te va a curar. O sea, claro que si estás comiendo productos procesados y es un absoluto desastre, ponerte a comer vegetales es una alternativa buena. Pero, bajo mi punto de vista, si afinamos, no tiene que ser esa una solución cuando la entrada de proteínas de calidad ricas en grasas poliinsaturadas van a ser algo fundamental. Y entonces el concepto de inflamación de bajo grado, ¿qué engloba? Engloba el estado de un sistema digestivo que presenta síntomas de bajo grado y que eso es un indicador y una antesala para la aparición de enfermedad. Barriga hinchada, gases, diarrea, estreñimiento, ardor, reflujo. Y eso no se arregla con algo alcalino, se arregla entendiendo el origen de ese trastorno digestivo y actuando con aquello que hace falta para que el sistema digestivo vuelva a funcionar bien. Hablamos de exceso de grasa corporal. La grasa corporal es o sea, es decir, el adipocito, cuando ha acumulado tanta grasa que se ha enfermado, empieza a liberar moléculas proinflamatorias y es un órgano puramente endocrino, prácticamente, que libera unas moléculas inflamatorias que generan una desregulación sobre nuestra respuesta metabólica, sobre nuestro sistema inmune. Por lo tanto, eso no se arregla con una acción alcalina. Eso es
una intervención que va más allá de no hacer un ambiente alcalino. Eso se arregla generando un contexto donde tú movilices esas grasas, donde cambies tu alimentación, donde haya un movimiento con la barriga vacía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más inflamación de bajo grado, aspectos del sistema nervioso central que van a afectar al resto de tu cuerpo, situaciones emocionales que están atascadas, que tú no las resuelves, que se mantienen en el tiempo. Eso es una situación que no se arregla con un ambiente alcalino. Ponte a alcalinizar, tómate agua con bicarbonato y agua con limo por la mañana. No, bueno, no, eso no es así. Es decir, entonces, el componente de inflamación de bajo grado entendido de cómo impacta el sistema nervioso, cómo impacta el sistema digestivo, cómo impacta tu sedentarismo, cómo impacta la deficiencia de exposición a los rayos solares, cómo impacta tu mal descanso. Eso es, para mí, otro step o dos steps por encima que superan el paradigma del alcalino o el ácido. De hecho, bueno, me ha gustado mucho todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, me está gustando mucho todo lo que dices, pero sobre todo cuando has hablado del tema del adipocito, porque sabes que además la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo de enfermedad renal. Y hoy en día es verdad que parece que hay una gordofobia, ¿no? Que realmente no es una gordofobia, ¿vale? Realmente es tratar de ayudar a las personas a tener un estilo de vida saludable o a abordar la obesidad desde un punto de vista multifactorial, que muchas veces tampoco se hace, ¿no? Pero bueno, que querer es poder, al fin y al cabo, ¿no? Ponerse en manos de profesionales cualificados te pueden ayudar a mejorar toda esta parte. Y nada, seguimos. Como tú sabes, Carlos, tradicionalmente para la medicina ortodoxa existen tres causas principales de enfermedad renal crónica. La diabetes tipo 2, la hipertensión y la obesidad, que ya has hablado un poquito de ella. Por otro lado, es posible que el público que ahora mismo nos está viendo sea la primera vez que haya escuchado términos como resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, ¿vale? Y nada, me gustaría, por empezar con la diabetes tipo 2, ¿vale? Eh, ¿qué nos dirías? ¿Qué es la diabetes tipo 2 realmente? Y si esto es reversible con estilo de vida. ¿Eh? La diabetes tipo 2 es el ejemplo de nuestro mundo desarrollado, de donde hay una disrupción, una sincronía absoluta entre el ser humano y el entorno. Es decir, ¿cómo un ser humano puede cargarse su páncreas? Pues como lo hacemos nosotros. En la diabetes tipo 2 tiene un componente genético que no alcanza un 10% y el 90% tiene que ver con el estilo de vida. Entonces tú coges y haces que una persona la conviertes en sedentaria, que no se mueva. Provocas que haya atrofia muscular. El músculo es un tejido clave para tener una buena funcionalidad sobre esta regulación del azúcar y la insulina. Pues empiezas a tener sedentarismo, dejas de tener músculo, tu páncreas empieza a sufrir y ya no es capaz de producir la suficiente insulina, el azúcar cada vez, la glucosa cada vez tiene más dificultad porque no tiene ni a dónde ir, porque tampoco no hay músculo, no hay almacén. Entonces, es prácticamente podríamos decir a cualquier persona que nos escucha, ¿quieres tener en un año una diabetes tipo 2? Si la quieres tener, la puedes tener. Te pones quieto, no te muevas, un poquitito de estrés y después te pones a comer productos procesados, te cargas tu microbiota, te cargas tu sistema digestivo y el páncreas a partir de ahí empieza a sufrir hasta que llega un momento que inicialmente trata de producir más insulina, hiperinsulinemia, todo lo que puede para contrarrestar esa situación en la que la glucosa no se puede almacenar y hasta que el páncreas, como un órgano, tiene su fin y se cansa, se fatiga y deja de producir insulina. Diabetes tipo 2, consecuencia. Por lo tanto, pues nada, totalmente muy relacionada con el estilo de vida hasta el punto que encontramos que en poblaciones de cazadores-recolectores no existe la diabetes tipo 2, no existe, solo existe en los países desarrollados. Por lo tanto, claramente relacionada con estilo de vida. En grupos de cazadores-recolectores, por ejemplo, los indios Pima de México, los que todavía viven en su reserva, ninguno desencadena obesidad ni diabetes tipo 2. Los que se van a vivir a Arizona incorporan el estilo de vida de comida chatarra, comida basura, de sedentarismo, desencadenan la diabetes tipo 2 hasta un 50-60%. Entonces, es una enfermedad puramente metabólica basada en el estilo de vida, donde el sedentarismo y el cargarte la microbiota acaba desencadenando que tu páncreas vaya de culo, se fatigue y deje de producir insulina. Siguiente cosa, ¿es reversible? Sí, afortunadamente nuestro cuerpo es tremendo, es espectacular y así como alguien lleva 20 años con un sistema digestivo que es un desastre y se pone a comer bien y en cuestión de 2 meses su sistema digestivo mejora
significativamente, que es alucinante, esto es alucinante. Pues lo mismo, alguien que esté tomando medicación y que esté con una diabetes, si se pone a hacer las cosas bien hechas y cómo se puede volver a recuperar masa muscular, porque eso es factible con el ejercicio físico, porque puedes mejorar tu sistema digestivo y tu microbiota comiendo adecuadamente, moviéndote con la barriga vacía, sí que bajo, yo diría, la supervisión de un profesional que te pueda decir cómo y cuándo y por qué de cada una de las cosas, pero eso es totalmente reversible y hemos visto muchísimos casos donde pueden dejar la medicación, retirarla progresivamente, acompañada de su endocrino pertinente, pero sencillamente tienen que abandonar la medicación porque se dan unas situaciones de hipoglucemias terribles, porque la insulina que ya se toman no les hace falta. Entonces, la medicación se va retirando y tú acabas encontrando una persona que deja de ser diabética tipo 2. Lógicamente, también dependerá del tiempo de evolución, de cuánto tiempo lleve y cuánto daño se ha hecho sobre el páncreas, ¿eh? Pero estamos hablando de la 2, que nadie se De la confunda 2, con sí. la 1, ¿eh? Que la 1 es Exacto. autoinmune, de la 2. Pero eso es totalmente factible. Claro. Yo añadiría también que una de las diabetes más preeminentes en personas con enfermedad renal, ¿no? Sobre todo en personas con trasplante renal, es la diabetes de novo, que viene debido a la toma de inmunosupresores, ¿no? Siempre aparece después del trasplante, sobre todo al inicio, ¿no? Los casos que hemos tratado nosotros en clínica, como muy bien también ha dicho Carlos, son reversibles, ¿vale? Es reversible porque cuando pasan los meses la dosis de inmunosupresores se va disminuyendo hasta una dosis estándar que para cada persona trasplantada del órgano que sea es diferente, pero si esa persona se empodera, como muy bien ha dicho Carlos, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer ayuno intermitente, empieza a hacer ejercicio de fuerza, porque están muchas de ellas sarcopénicas después de la diálisis y después de, bueno, los procesos quirúrgicos que hayan podido pasar, del estrés que supone tener una enfermedad y tener que someterse a un trasplante, etcétera, etcétera, ¿vale? Con el tiempo, meses, años, esa diabetes es reversible al 100%. Buenísimo. Seguimos. El segundo concepto que quería abordar era el tema de la hipertensión, ¿vale? Que para mí es muy importante. Para ti, Carlos, ¿cuáles son las principales causas de hipertensión al margen de lo que pueda decir la medicina ortodoxa? Y, evidentemente, preguntarte cuáles son las posibles soluciones que podríamos abordar, independientemente de que haya personas que acaben necesitando algo de medicación, porque es una población especial. Vale. Te tengo que decir que, de nuevo, comparado con cazadores recolectores, esto no existe. En los grupos de cazadores recolectores no existe la hipertensión, ¿no? Entonces, de nuevo, nos tenemos que focalizar en estilo de vida. ¿Qué hacemos en el estilo de vida para que esto pueda darse? Desde luego, un primer factor, bueno, no los voy a decir así, pero no es que sean por orden de importancia, porque me vienen juntos y son iguales de importantes. El número 1, hablaríamos del estado de tu microbiota y tu sistema digestivo. Si eso no está bien, y tienes esa inflamación en tu sistema digestivo, el impacto que eso genera sobre nuestro sistema nervioso central desde una perspectiva neurológica es una situación de estrés tal, porque tiene tanto impacto y llena tanto el sistema digestivo, nuestro sistema nervioso central, que hay una situación de alarma que provoca que es decir, vamos a explicar la fisiología. La fisiología es que a ti, si se te acerca un león y tú tienes que ponerte manos a la obra, tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, tu presión arterial van a subir, y eso es fisiología, ¿vale? Entonces, otra vez de nuevo, factores que en la periferia tengan que ver con una señal de peligro, con estas inflamaciones de bajo grado, van a ser una fuente de estrés mantenido en el tiempo que va a hacer que tu eje de estrés esté activo, porque él estará funcionando como si estuvieras un león delante, pero es mantenido en el tiempo. Por lo tanto, una microbiota fastidiada, eso puede provocar esta situación. Después hablamos de grasa blanca, exceso de grasa visceral, un hígado graso, grasa acumulada, el adipocito enfermo provoca hipertensión arterial. Después, así de una forma más sencilla, la deficiencia de minerales provoca hipertensión arterial. Después, diríamos, la falta de exposición a los rayos, a la luz solar, porque nosotros nos comunicamos con tres cosas a través de nuestro entorno. Nos comunicamos a través del oxígeno, a través de aquello con lo que nos alimentamos, a través también con aquello con lo que contactamos. Hablaríamos de la palabra amor y contacto físico y mirada, seres humanos. Y la cuarta sería a través de la luz solar. La luz solar es una fuente de energía para nosotros
Y esto es algo también clave que regula directamente los rayos ultravioleta A que aparecen a media mañana, están íntimamente relacionados con el incremento del óxido nítrico, un antihipertensor natural. Entonces, si alguien quiere bajar la tensión, Vasodilatador, sí. un vasodilatador. Entonces, si alguien quiere bajar su tensión, tiene que beber agua con minerales, tiene que comer bien, tiene que moverse, porque crear músculo también regula ese proceso, y tiene que exponerse a la luz solar en el día a día. Y después la Ujú. otra es que, como ya veremos, y ahora seguramente no me quiero avanzar, pero como una desregulación de la microbiota, una disbiosis, una permeabilidad intestinal, revienta el riñón directamente. O sea, hay un concepto muy importante que es, y en la literatura no paran de hablar, del eje microbiota intestino-pulmón, microbiota intestino, corazón, microbiota intestino, cerebro, brain-gataxis, microbiota intestino, hígado, microbiota intestino, riñón. Entonces, todos los órganos tienen una íntima relación con lo que está pasando en el sistema digestivo. Y a día de hoy ya sabemos que si tú tienes un sistema digestivo inflamado, el resto de órganos van a estar inflamados. Tu pulmón va a estar peor, tu sistema nervioso va a estar peor, tu hígado va a estar peor y tu riñón va a estar peor. Entonces, nos extendemos un poco más después, pero un sistema digestivo con disbiosis va a provocar cosas que van a impactar en el riñón directamente. Vas a tener un riñón inflamado y eso provoca Ujú. hipertensión. Correcto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que precisamente va sobre eso, sobre el eje intestino-riñón o intestino-microbiota-riñón, un paradigma muy unido con el tema de la hipertensión es el tema de la sal. ¿En qué lugar quedaría eso, Carlos? Bueno, pues para mí, de todo lo que he explicado, quedaría en el último lugar, porque se le echa la culpa a la sal en esta forma nosotros que tenemos de resolver las cosas de la forma micro, ¿no? Tómate esta pastilla y quita la sal, ¿no? Cuando esto va mucho más allá. Y se le echa la culpa a la sal cuando en realidad la sal, una sal de calidad como la sal Maldon, tú te puedes tomar una cucharadita de sal al día y es indicada porque, como decimos, una sal además que no es refinada, es rica en minerales, rica en sodio y si haces deporte te tomas un poco más y balanceado con todo lo demás que haces, con ese movimiento que tiene que estar, con la alimentación que tiene que estar, con la hidratación que tiene que estar, no pasa absolutamente nada. Entonces, ahora bien, claro, cuando ya tienes todo el tinglado montado y el lío montado, pues al final la sal es como que es responsable de eso. No está mal en esos casos también rebajar la sal, pero que sepa cualquier persona que tiene que mirar mucho más allá, que eso pasa por cambiar su forma de alimentarse, de hidratarse, de tener que moverse. Y una cosa que me he dejado es de los rayos solares, una cosa es el óxido nítrico y también la otra es la producción de vitamina D. La vitamina D también es clave para la hipertensión arterial y tenemos hipovitaminosis de vitamina D y está íntimamente relacionado. Por lo tanto, en definitiva, que sí, que la sal mmm, está bien quitarla, pero si haces las cosas bien hechas, lo que tocaría es volverla a reincorporar y darle el lugar que le toca. Perfecto, Carlos, gracias. Como ya se ha adelantado Carlos, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco sobre el eje intestino-riñón. Como bien sabe Carlos, y hace aproximadamente unos 15, 20 años se empezó a hablar del eje intestino-cerebro, que se ha escrito Carlos y Carretas sobre este eje. Sí, Eh, Ahora es un concepto ya más que consolidado, cuando hace unos años pues costó de que consolidara, ¿no? Ahora es cuando precisamente se empieza a hablar del eje intestino-riñón. Creo que fue lleva unos 5 o 6 años, lleva muy poco, ¿no? Y realmente hay pocos estudios, ¿no? Que viene a ser, ¿no? Más o menos, si no, corrígeme Carlos, como el estado de salud o enfermedad del intestino y cómo este puede afectar al estado de salud o enfermedad del riñón. totalmente. Me gustaría que nos explicaras un poco lo que conoces al respecto de este eje intestino-riñón, que Vale, para mí es vital e importantísimo. vale. La gente tiene que saber que el sistema digestivo, por su extensión, ocupa 200 metros cuadrados si lo cogiéramos, lo recortáramos y lo desplegáramos. Es alucinante, pero es así. Podríamos forrar una pista de tenis con la cantidad de tejido que aparece en el sistema digestivo. La piel es la segunda que viene a continuación y solo tiene una extensión de 3 metros cuadrados. Por lo tanto, en el sistema digestivo, 200 metros cuadrados, todo aquello que pase tiene una repercusión terrible, vital para nuestra salud. Ahí se encuentran hasta el 80% de las células inmunocompetentes, de nuestras células inmunitarias. ¿Por qué? Repito, porque es la parte más extensa de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior y, por lo tanto, donde puede haber más peligro de que suceda algo y que nos ponga en peligro nuestra vida. A partir de ahí, ese sistema digestivo está conectado por el torrente sanguíneo y por el torrente linfático con los demás órganos.
hemos hablado del pulmón, hemos hablado ya del hígado, lógicamente. El 80% de la sangre que le llega al hígado por vena porta es del sistema digestivo. Hemos hablado del sistema nervioso central, conectado neurológicamente y también por el torrente sanguíneo. Entonces, lo que ocurre en el sistema digestivo se va a expresar en los órganos que están en nuestro cuerpo por la extensión que acabamos de hablar y la repercusión que tiene. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un sistema digestivo que tenga una disbiosis, para quien no conozca este término, quiere decir una desregulación del sistema digestivo, que no quiere decir que vayas al médico y tengas ninguna patología, quiere decir que cuando tú tienes una barriga hinchada, pesadez, ardor, reflujo, voy de vientre cada 2 días, 3 días, duro, con bolitas, o voy con diarrea cada día con una mala composición. Esos son indicadores de un mal estado del sistema digestivo. Eso te está diciendo que hay una disbiosis seguro. A partir de ahí, incluso es muy habitual que pueda haber una permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es que la barrera se abre. Que se abra es fisiológica inicialmente, es fisiológico inicialmente para que el sistema inmunitario tenga una mayor capacidad de acción. Ahí es fisiológico. Pero lógicamente, si lo que está provocando esa inflamación por tu forma de alimentarte o porque hay una situación de estrés muy elevada, que eso también puede provocar una desregulación bacteriana, etcétera, etcétera, hace que esa permeabilidad se mantenga, pues tienes ahí un lío montado porque la permeabilidad va a provocar que puedan haber, se llaman traslocación bacteriana, una traslocación bacteriana, es decir, que una bacteria que se tenía que encontrar en el sistema digestivo migre por el sistema linfático y o por el torrente sanguíneo y esa bacteria se infiltre en el riñón o que aparezcan lipopolisacáridos, que esos son fragmentos de la membrana de este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, un lipopolisacárido, una bacteria que se trasloca o células inmunitarias que viajan desde el sistema digestivo con esa reacción ante una situación de estrés y que se infiltran en el riñón. Entonces, directamente en este eje microbiota gut-kidney, microbiota intestino-riñón, lo que vemos es que un sistema intestinal inflamado, permeable, provoca sí o sí un riñón que estará jodido, un riñón que estará jodido. Y esto estamos hablando de no alguien que tenga una enfermedad renal crónica, es decir, tengo disbiosis y me va a empeorar la función renal. A partir de ahí, ¿qué vemos también? Que hay tóxicos, determinados tóxicos urémicos, es decir, son metabolitos que se van a producir en nuestro colon, que son perfectamente capaces de ser metabolizados en el hígado y después en el riñón, pero que vemos que si tú tienes una disbiosis, todo el tinglado que acabamos de explicar, esos tóxicos urémicos también son fuente de estrés para tu riñón, ¿no? Entonces, podemos decir que desde el sistema digestivo para el riñón provocamos una inflamación y estamos generando un escenario donde el riñón va a perder su función y puede enfermar. Una vez que el riñón está enfermo o ha ido enfermando y pierde su capacidad metabolizadora, detoxificadora, porque acordaros que desde el sistema digestivo los metabolitos de desecho pasan por nuestro hígado y después el riñón se encarga de la expulsión. Cuando eso sucede y hay ese atasco, el propio riñón, que no puede detoxificar favorablemente, provoca también toxinas urémicas que no son detoxificadas y que también vuelven a nuestro sistema digestivo, provocando incluso un cambio en la composición de la microbiota intestinal. Por lo tanto, hay un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola, en el que desde un lado provocas una pérdida de función y desde esa pérdida de función empeora el contexto en el que el sistema digestivo se encontrará. Por lo tanto, sí o sí, el sistema digestivo hay que tenerlo sano, sí o sí. Si ya tienes la enfermedad renal crónica, te va a mejorar mucho el estatus del riñón, porque vas a dejar de estresarlo desde el sistema digestivo. Si no tienes enfermedad renal crónica, da lo mismo. Ante una hipertensión, clave que tu sistema digestivo esté bien para no afectar a tu riñón. Así es, Carlos. Y de hecho, cada vez se está poniendo más de relevancia y nos podríamos extender también mucho, y es que el estado del intestino, ¿no? Este eje intestino-microbiota-riñón tiene una especial relevancia, sobre todo en las enfermedades autoinmunes renales, ¿no? Como por ejemplo el lupus, como por ejemplo la nefropatía IgA. De hecho, en evidencia científica hay casos en donde simplemente eliminando gluten y lácteos, ¿vale? Se ha producido una reversión espontánea de nefropatía IgA o de lupus,
o como mínimo una mejora. Hay casos de reversión completa, ¿no? Porque, porque los hay. Y luego hay otros que realmente se benefician. Así que yo mando un mensaje a cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune renal que directamente que elimine desde ya los lácteos de vaca y el gluten, ¿vale? Porque seguro que va a mejorar su función renal y el pronóstico de su enfermedad. Totalmente. Cereales, lácteos de vaca, como dices, lógicamente todos los productos procesados, todas las bebidas azucaradas, Exacto. todo eso es una Ahí yo aberración. ya no lo contaba. Es una aberración que alguien que esté con una autoinmunidad o una enfermedad renal crónica o lo que tú quieras, es una aberración estar haciendo eso o comiendo eso, metiéndote eso en el cuerpo y tratar de frenar cualquier inflamación con una pastilla. Eso está clarísimo. Y un momentito que me he dejado de decir lo contrario. Es decir, cuando hay un sistema digestivo que está sano, cuando hay un contexto favorable, una simbiosis, cuando comemos los alimentos que tocan, la fibra que toca, hay algo que también está ampliamente descrito, que son la producción de ácidos grasos de cadena corta. Esa fibra fermentable que obtenemos desde la verdura, desde el almidón resistente de la patata, el boniato, todo eso, ese ácido graso de cadena corta, viajan, es brutal, pero los que se producen en el sistema digestivo viajan por el torrente sanguíneo y cuando llegan al riñón inmunorregulan, frenan la inflamación del riñón. Y eso también lo había visto, por ejemplo, sobre el pulmón. Esos ácidos grasos producidos en el sistema digestivo regulan los procesos inflamatorios renales. Por lo tanto, es que no solo no es que impactes negativamente, es que impactas positivamente. Espera, que me estoy anotando una pregunta que ya acaba de llegar. Vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no, además yo cuando suelo explicar lo que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? El propionato, el butirato y el acetato, ¿no? Siempre digo que es como caviar para el riñón. Realmente, cuando mejoras la producción con almidón resistente, con mejora del tránsito intestinal, con mejora del estado intestinal, cuando mejoras la producción de estos complejos, ¿no? De estos ácidos grasos de cadena corta, automáticamente es como si el riñón se rebajara, ¿no? Como si la función renal casi casi que mejorara únicamente por eso. Totalmente. Así, súper buen símil. Me ha encantado. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué beneficios puede aportar a una persona, bien sea con enfermedad renal crónica que esté en hemodiálisis o no, o trasplante renal, la práctica del ejercicio regular, evidentemente adaptado e individualizado a cada uno de ellos, ¿vale? Y a cada estadio de la enfermedad, ¿no? Mm. ¿Qué beneficios puede tener? Bien, el músculo, hay literatura también muy top, ¿no? El grupo de Pedersen en Dinamarca que plantean cómo el riñón, cómo el músculo, perdón, ejerce un papel multifactorial, sistémico en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sabemos que si estamos viendo que la parte metabólica, que la parte de la regulación de glucosa e insulina, si estamos viendo que todo esto juega un papel determinante en que el riñón finalmente esté en un contexto favorable, tú sabes que teniendo músculo, todo esto va a pasar. Cuando tú creas músculo, hay cosas tan brutales como que el músculo, las mioquinas, que son las moléculas liberadas por el músculo, participan en el tamaño y en la capacidad de producción de insulina de las células de pancreáticas o influyen
A ver, creo que ya está solucionado. Bien. Venga, ya se nos había cortado, Ya, no sé qué nos ha pasado. Vale, estábamos en esa. Retomamos. Estábamos que sabemos que el estado metabólico impacta claramente, ¿no? Hemos hablado de un factor de riesgo como la diabetes tipo 2, impacta sobre el riñón, el sistema digestivo, la microbiota. Entonces, al final lo que estaba diciendo es que el músculo hacía cosas tan increíbles como influir sobre el tamaño de las células pancreáticas, como en su producción de insulina, en las células L del sistema digestivo, en la producción de glucagón laipeptide. Entonces, tiene un efecto de regulación metabólica brutal. Si no tienes músculo, sencillamente la resistencia a la insulina está servida. Tu cuerpo va a estar sufriendo porque va a tener dificultad o va a tener un problema para poder tener un almacenaje correcto de la glucosa pertinente. Por lo tanto, no concebimos que no haya músculo para una persona que quiera tener salud. Así que cuando estamos hablando de que la enfermedad renal crónica estamos viendo que finalmente acaba siendo la consecuencia de, ¿no? Incluso podríamos decir como la punta del iceberg. Debajo de la enfermedad renal crónica, ¿qué hay? Pues lo que acabamos de explicar, la hipertensión arterial, hay el trastorno metabólico, la diabetes tipo 2, el mal estado de la microbiota, la deficiencia de vitamina D. Vemos todo eso, pues entonces al final sabemos que recuperar el músculo es igual que comer bien, igual que hidratarte bien, igual que exponerte a la luz solar, son herramientas que van a revertir esa sopa inflamatoria de base, que van a generar un mejor contexto para que tú tengas un mejor estilo de vida y también detengas el proceso que está sufriendo ese riñón. Y no solo eso, sobre todo en personas con trasplante renal, que una de las mayores preocupaciones es el tema de las infecciones por tomar inmunosupresores, ¿no? De forma crónica. Se ha demostrado que la práctica del ejercicio regular no solo reduce el riesgo de infecciones, sino que además reduce el riesgo de que las infecciones que puedas pillar se agraven, ¿vale? Qué bueno. Y además reduce el riesgo de hospitalización, o sea, que es fantástico, es la polipíldora. Bueno. Para mí el ejercicio es la polipíldora, Carlos. Se me ocurre una molécula, una mioquina que el músculo genera con lo que me has dicho, ¿no? Con la mejor capacidad de respuesta a la infección. Cuando el músculo es sedentario se produce mioestatina, que es precisamente una mioquina que se libera cuando el músculo es sedentario. Y hay una clara correlación en modelos animales de cuanto más se expresa esta mioquina, más atrofia muscular y más riesgo de infección, efectivamente. Muy bien, perfecto, no lo conocía. Seguimos. Uno de los grandes mitos, ¿vale?, en torno a la enfermedad renal es el hecho de que la proteína daña el riñón. En mi opinión, Carlos, es un paradigma a romper. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo te escucho a ti porque me encanta, porque otra vez de nuevo, si yo te planteo sobre fisiología, al final lo que vemos es que la ingesta proteica en un contexto favorable es algo clave porque al final es una fuente de alimentación brutal para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces se ha puesto el foco en la proteína, de nuevo, otra vez, un poco similar a lo de la sal, ¿no? La proteína, ¿no? De manera micro sobre ese tema, cuando en realidad, cuando el macro es como tiene que ser y el estilo de vida está alineado todo en sí, la ingesta proteica a la altura es la materia prima clave para que por un lado tengamos las grasas poliinsaturadas pertinentes y para que el otro tengamos la materia prima precisamente para la creación de músculo. Entonces, bueno, conocemos la hipótesis de Brenner de los años 80 y supongo que esta es la premisa, porque esa premisa te tengo que decir que se extrapoló, era con pacientes con problemas renales en el año 80, pero eso se llevó a extrapolar a la población en general, que era lo que era un absoluto error. Es decir, la proteína no daña el riñón. La proteína no daña el riñón. Esto es la premisa contundente y clara que yo te tengo que decir para la población en general. La proteína no daña el riñón. Y hay que ir a niveles de proteína muy por encima de la cantidad diaria recomendada, que puede estar en 0,8, 0,9, donde en estudios comparativos, por ejemplo, en población en un geriátrico, recuerdo un estudio en un geriátrico donde comparaban la proteína por día de 0,8, 0,9 por kilo peso corporal comparada con 1,3 y realmente
había una clara diferencia muy evidente en relación a la sarcopenia en un grupo, ahora no recuerdo la N de cuánto era, pero con una evolución de mejor eran de 8 a 12 meses, ¿no? Entonces, realmente sí que la falta de proteína va a impactar en el músculo con lo importante que hemos visto que es. Y a partir de ahí, me encanta cuando tú ahora precisas. eh, Sí, bueno, para quien le gusten los datos, ¿no? El año pasado salió un metaanálisis que es lo máximo en evidencia científica, en el cual se demostró que las dietas bajas en proteínas que habitualmente se hacen para enfermos renales entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilo de peso no enlentecían ni paliaban la enfermedad renal ni enlentecían la evolución de la enfermedad renal crónica. Evidentemente, yo a una persona con enfermedad renal, bien sea enfermedad renal crónica, en diálisis o en trasplante, no le haría nunca una dieta hiperproteica. Pero una indicación así general podría ser 1, 1,2, 1,3, máximo 1,4 gramos de proteína por kilo de peso. Creo que es algo razonable. De hecho, la National Kidney Foundation, que es la Asociación Americana para el Riñón, que es como la estándar gold, ¿no? La que marca las guías, ¿no? Sobre qué es lo que se tiene que hacer con nutrición en enfermos renales, en trasplantados renales ya se recomienda 1,5 1,6 gramos de proteína por kilo de peso los primeros 6 meses después del trasplante para favorecer la cicatrización después de la cirugía, que es una cirugía importante, y para revertir todos los daños que ha podido dejar la diálisis en el cuerpo, porque como sabes la diálisis es una paliza, ¿no? Es como correr una maratón 3 días a la semana, ¿no? Físicamente, fisiológicamente es duro, ¿no? De aguantar. Y incluso en las personas que han llevado más de 3 años en diálisis, se recomienda mantener ese 1,5, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso un año o incluso más de un año para tratar de revertir un cuadro que es muy común en personas en diálisis, que es el desgaste proteico energético, ¿vale? qué Que bueno. conlleva inmunosupresión, conlleva sarcopenia, conlleva déficit mineral óseo, conlleva déficits cognitivos, conlleva neuropatías, etcétera, etcétera, y que está muy relacionado con la baja ingesta de proteína. Pero ya te digo que es fácil llevar una ingesta correcta de proteína, incluso si estás en diálisis y tienes que mantener tus niveles de fósforo por debajo del umbral máximo, ¿no? Se puede hacer con evidencia científica y se puede hacer cuando estás actualizado, ¿no? Qué bueno, maravilloso. Voy a hacerte ya la última pregunta, Venga, ¿vale, vamos. Carlos? Así que si alguien quiere dejarnos alguna pregunta, ahora es el momento. A las personas que reciben un trasplante de órgano sólido, ¿vale? Bien sea riñón, hígado, pulmón, corazón, se les prohíbe tomar el sol con la excusa de que la exposición solar aumenta el riesgo de cáncer de piel. Y además ponen como hándicap la toma de inmunosupresores. ¿Crees que realmente esto es así o es otro paradigma a romper, si no completamente, al menos en parte? Sí, vamos a ver, antes lo he dicho y he dicho que hay 4 formas en las que nuestro cuerpo recibe energía y está preparado para recibir ese tipo de señales. Es decir, tenemos receptores biológicamente diseñados para recibir esto, ¿no? El oxígeno, cuando nos alimentamos, el contacto físico y después hablaba de los rayos solares. En los rayos solares, si entendemos cómo funcionan los rayos solares, vemos que estamos solo centrados en los rayos ultravioletas B, ¿no? En los rayos ultravioletas B llegan, nos ponemos en el sol, nos queman la piel y claro, en pieles, además que si no están preparadas, esos rayos ultravioletas B ejercen un nivel de oxidación que eso se puede convertir en cancerígeno. Ese es el paradigma, esa es la premisa y a partir de ahí nace toda la necesidad de protegerse, de ponerse cremas, etcétera, etcétera. Pero si ahora analizamos bien cómo funcionan los rayos solares, vemos que cuando salen por la mañana, cuando el sol nace, hay rayos infrarrojos, rojos, luz azul, a media mañana tenemos los ultravioletas A y los ultravioletas B no aparecen hasta el mediodía, que son los que nos incrementan la vitamina D. No aparecen hasta el mediodía y no aparecen hasta ahora, a partir de febrero, hasta más o menos octubre, noviembre, ¿vale? Por lo tanto, hay todo ese tiempo en el que los ultravioletas B los tendremos al mediodía y que nos ofrecerán la posibilidad de incrementar la vitamina D. ¿Qué sucede? Lógicamente,
si tú no te expones al sol en todo el tiempo, en todo el año, y en junio es el primer día que te vas a la playa y te plantas 5 horas allí, te vas a quemar la piel y es cancerígeno. Correcto. Pero sería muy interesante que concienciáramos a las personas que pudieran tener una relación con los rayos solares todo el año y a poder ser en las diferentes horas del día. ¿Qué te permite cuando haces eso? ¿Qué observas cuando ves esto? Que al final la exposición a estos rayos solares ejercen efectos brutales sobre nuestro cuerpo. Rayos rojos, infrarrojos, luz azul, un papel, bueno, la luz azul, clave en la activación del núcleo supraquiasmático y en la activación de todos los genes que van a activarse en nuestro cuerpo relacionados con la luz solar, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con una mejor función digestiva, una mejor función detoxificadora, etcétera, etcétera. El caso es que rayos ultravioleta A, ¿qué se observa? Se observa cómo vas a producir metabolitos como el ácido urocánico, como el Melanocyte Stimulating Hormone, que es productor de melatonina en piel, que participarán en que tendrás un protector solar. Será un protector solar para que cuando lleguen los ultravioletas B, por lo tanto, conclusión, si tú no tienes inflamación de bajo grado, estás alimentándote bien, tienes un buen sistema digestivo, cuando los rayos solares te tocan, no te queman la piel, te van enrojeciendo en un momento dado y si te enrojeces más de la cuenta, tienes que salir del sol, ¿vale? Y el problema es que si tú no te expones en todo el año y no creas ese callo solar que yo estoy diciendo con la luz, con las diferentes luces a lo largo del día, no hay callo solar. Vamos a poner 2 escenarios, A y B. Yo me voy exponiendo todo el año a los diferentes rayos solares. Me estoy beneficiando, mi cuerpo se está beneficiando de esa exposición a esos rayos, no solo por la vitamina D. Hago eso. Tengo un buen estado del sistema digestivo, no tengo una inflamación de bajo grado y la exposición a los rayos ultravioleta se tolera bien en la piel porque son capaces de generar una buena respuesta antiinflamatoria, que eso dependerá del perfil lipídico de nuestras membranas celulares porque estamos comiendo grasas de calidad. Si eso sucede, tú creas un callo solar y no te pongas crema solar, porque cuando tu piel se está poniendo más roja de lo debido, es una señal que te está diciendo que te tienes que retirar del sol. Porque si te pones crema solar, al final te estás protegiendo de los ultravioletas B, pero en cambio la luz roja, la luz azul y la luz infrarroja que penetran más adentro te están achicharrando internamente y te están oxidando por dentro. Por lo tanto es peligroso. El escenario B, no tomo el sol en todo el tiempo, tengo el sistema digestivo mal, no tengo una buena tolerancia porque no tengo una buena capacidad antiinflamatoria y ahora me cojo y me pongo en junio 5 horas, me quemo la piel, es cancerígeno, me pongo crema solar, la estoy liando. Entonces, conclusión, para mí, retirar a una persona del sol es un error tremendísimamente absoluto. Lo que se trata es de poder empoderar y enseñar a las personas cómo lo deberían de hacer. Tienes que ir haciendo progresivamente. Por la mañana son buenas horas. Progresivamente, cuando vayas haciendo eso a media mañana. Cuando tú vas haciendo eso durante todo el invierno, vas creando ese callo solar. Después puedes ponerte esas horas del mediodía y el que te ponga rojita la piel será un indicador. Y eso es algo tremendamente necesario para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, yo me hacía cruces, ¿no? Cuando hace años se prohibía directamente el hecho de tomar el sol, ¿no? Hace tiempo encontré un estudio que se publicó ya hace unos 12 o 13 años, en el cual se demostró en personas con trasplante de órgano sólido que la principal causa de cáncer, tanto melanoma como no melanoma, era el virus Epstein-Barr, ¿no? Y tú y yo sabemos que una de las principales vitaminas que hacen que el Epstein-Barr no pueda crecer, no pueda proliferar, es la vitamina D. No entendía cómo se prohibía la producción de vitamina D, que principalmente se hace con la exposición solar, y luego se decía que el hecho de exponerse generaba cáncer. Y Sí. luego ya fue cuando entendí el tema de la inflamación, ¿no? Hace no mucho también se publicó un estudio que en personas con trasplante renal que tomaban 3 gramos de omega 3 diarios durante al menos 6 meses, se reducía en un 80% el riesgo de tener un cáncer de piel, tanto melanoma como no melanoma. Brutal. O sea, Muy bueno. que no está relacionado con el sol, ¿no? Está, como tú muy bien has dicho, con algo más interno. Sí. Un día tendremos que hablar de virus y bacterias,
Muy interesante. para poder contextualizar eso del Epstein-Barr y ponerlo en el sitio que toca y no Sí, tal culpabilizarlo cual. tampoco. Sí, sí, no, hombre, es un mundo. Todo el tema de los virus y las bacterias es un mundo. Sí. Mira, Carlos, preguntas que nos han dejado por aquí, ¿vale? Ujú. Anastasia nos pregunta, soy celíaca, ¿vale? ¿Qué opináis de los cereales de calidad pero sin gluten? Que no te lo recomendaría como primera cosa. Yo te recomendaría que como una fuente de carbohidratos eligieras para empezar la verdura, la patata, el boniato y la fruta cuando sea estacional. Al final los cereales son, los sin gluten acaban siendo más procesados y los cereales continúan siendo un grano que cuanto más blanco, más pico de azúcar genera, cuanto más integral, más antinutrientes y es un grano que es más, más inmunogénico, más reactivo para nuestro sistema inmunitario. Ujú. Mira, Claudia nos pregunta, ¿cuándo sería, es una pregunta interesante, ¿cuándo sería conveniente suplementar con vitamina D? Pues en todo el invierno, otoño-invierno, si tú tienes una buena relación con el sol durante mucho tiempo del año, desde febrero hasta octubre, probablemente estamos diseñados para no hace falta que te tomes vitamina D de octubre a febrero. Pero si no, por norma y en general, por nuestros trabajos, por todo, vitamina D del mes de octubre hasta el mes de marzo, abril y después una buena relación con el sol. Perfecto, Carlos. Eh, tú y yo conocemos bueno, para mí es un referente, sigue siendo un referente en el tema de la PNI, no solo a nivel español, sino a nivel, creo que fuera de las fronteras, ¿no? Que es Leo Primbum, ¿no? Ujú. Yo recuerdo sus primeras clases, ¿no? Siempre salía la famosa pregunta de ¿y tú cómo cagas, ¿no? Es un poco escatológica la pregunta, ¿no? Pero, y es una pregunta que nosotros hacemos mucho en clínica, ¿no? Como PNI, Sí, y sí. cuando estamos delante del paciente, ¿no? Y muchas veces el paciente es que realmente no sabe cómo debería de cagar, ¿no? Hago esta pregunta porque viene a colación de una pregunta que ha hecho Zakara en 1984, en la cual pregunta cuántas veces se debe de hacer caca al día. Simplemente por expandirlo un poquito más, por no quedarme ahí, ¿cómo se debe de cagar en general, Bueno, Carlos? lo óptimo sería que fuera un churro compuesto. Después tampoco no tiene que ser siempre igual, pero un churro que no sea muy deshecho, un diarrea o descompuesto, que sea en forma de bolitas. La forma debería ser en forma de churro y que te pudieras quedar bien, que hayas vaciado. Y después eso puede ser de una hasta tres veces al día cuando es de esta composición. Cuando eso se une a que no haya hinchazón, que no haya reflujo, que no haya pesadez, que no haya ardor, estamos ante un sistema digestivo que está funcionando bien. Perfecto, Carlos. Pues nada, a ver si tenemos alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta que no sé yo si la vamos a poder responder y es ¿qué cantidad de vitamina D recomendáis al día? Bueno, como norma podríamos decir para una persona adulta entre 8.000 y 12.000 unidades internacionales es correcta, entre 8 y 12.000. A partir de ahí también deberíamos de ver esa persona, su punto de partida, pero entre 8 y 12.000, sabiendo que 30 nanogramos por mililitro es lo mínimo y necesario y tenemos un recorrido hasta los 90, 100 nanogramos por mililitro, puedes estar entre 8, 10.000 y 12.000 en ese periodo de octubre, noviembre hasta abril, mayo. Mira, aquí hay un comentario que estoy repasando ahora de Marta Diez que nos dice, creo que se refiere al momento que hemos hablado de la proteína, de los gramos de proteína por kilo de peso y día, que parece ser que en personas mayores se recomienda 1,8 gramos de proteína por kilo de peso. Interpreto yo que el comentario fue en ese momento, ¿eh? Y a ver si me han dejado alguna otra pregunta más arriba y no la he visto. Vale. Vale, sí, la gente me pregunta también, Carlos, si el directo se va a guardar. Sí, se va a guardar y luego lo publicaré en mi canal de YouTube también y lo podéis Perfecto. visitar. Sí, me dice Marta Diez que sí, que se refería a los gramos de proteína por kilo de peso en persona mayor. Muy bien. Y la última pregunta, Carlos, y cerramos. Anastasia nos pregunta sobre el tema del agua, si recomendamos alguna marca. Vale, yo sin ningún tipo de conflicto de interés, una marca que tiene ese residuo seco es la Solán de Cabras, la Sananiol, son aguas que, como ejemplo, tienes como ejemplo un residuo seco que es correcto y está a la altura. Perfecto. Mira, la última.
¿Qué opinas del trigo sarraceno, Carlos? Como norma, no soy partidario. Como he dicho, prefiero la verdura, prefiero la patata, prefiero el boniato, prefiero la fruta estacional, porque no es un alimento necesario. A la hora de comer carbohidratos, prefiero aquellos que tienen esos bioflavonoides, esos fitoquímicos, que también tienen una acción en nuestra microbiota antes que un cereal. Dentro de que tú tengas una base correcta y quieras meter un trigo sarraceno porque a ti te sienta bien, después las variables son infinitas y todo estará correcto. Perfecto, Carlos. Bueno, pues realmente ha sido un placer, Carlos, poder intercambiar opiniones contigo. Me ha gustado mucho todo lo que nos has explicado y bueno, me ha gustado, bueno, te agradezco también que pese a lo movido que ha sido, ¿no?, tus últimas horas, estés aquí aportándonos tus conocimientos y aportándonos toda esta información de gran valor. Así que nada, Muchi- muchísimas gracias. un placer, Juanjo. Muchísimas gracias y hasta otra. Hacemos otra cuando Hasta toque. otra. Queda pendiente la de los virus y bacterias. Venga, vamos a por ello. Muchas gracias a todos. Un placer. Adiós. Venga, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Carlos. Adiós. Y nada, gracias a todos los que nos habéis visto. Como os he dicho, voy a subir el vídeo en mi canal de YouTube, ¿vale? Que luego os lo dejaré en el Story también para que podáis acceder a él, donde hay también más vídeos, ¿vale? Sobre otra información sobre enfermedad renal, autoinmunidad renal, alimentación, etcétera, etcétera. Y podéis seguir informándoos. Muchas gracias por haber estado ahí. Estoy muy contento. He estado fijándome en la gente que había conectada y ha habido una media entre 90 y 100 casi que toda la charla. Para ser el primer live que hago en Instagram, para mí es un exitazo, estoy súper contento y estoy muy agradecido a todas aquellas personas que habéis estado desde el principio hasta el final aguantando la chapa que os hemos dado hoy, Carlos y yo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias.